La horrible historia de los gemelos endogámicos que se casaron en los Montes Apalaches en 1890. Eso fue lo que una partera descubrió al llegar a un rincón perdido. Dos hermanos ligados no solo por sangre, sino por una perversa ceremonia matrimonial que su propia madre les obligó a realizar. Ella les enseñó que era la voluntad de Dios, que mantener su línea de sangre limpia era un mandato divino, pero el horror no hizo más que comenzar con su profana unión. Pequeñas tumbas sin nombre salpicaban su propiedad como hojas muertas, niños de su propia sangre muriendo antes de respirar. El pueblo lo sabía, lo comentaba en voz baja. Pero cuando una mujer habló, cayó por un precipicio, o la empujaron. Ahora su hija ha vuelto, haciendo las mismas preguntas peligrosas. ¿Cuántos niños murieron en ese agujero maldito? ¿Y por qué todo un pueblo se quedaría callado en vez de salvar vidas inocentes? La niebla de la montaña se aferraba al valle como un sudario. A la luz parpadeante de la vela en la cabaña de una sola habitación, Elizabeth May Collins apretó sus manos sobre el vientre distendido de la parturienta, sintiendo la desesperada lucha del niño por abrirse camino en un mundo que parecía decidido a negárselo. La joven madre de 18 años y soltera había estado sufriendo durante casi 12 horas. Su pálido rostro estaba perlado de sudor y sus ojos se revuelven en delirio. Ellie había presenciado partos complicados en Charleston, pero aquí, en las montañas de los Apalaches, la muerte acechaba más cerca. Con la paciencia de un depredador, «Por favor», jadeó la chica, sus dedos aferrándose a las mantas de lana. «Tiene que irse ahora, por favor». Su voz se rompió, y cuando otra contracción la atravesó, empezó a hablar entrecortadamente, sus palabras cayendo como piedras por una colina. Las hermanas Blackwood. Oh Señor, los mellizos Blackwood. Es un pecado ante Dios, un hijo de la misma sangre. Los ojos de la chica estaban salvajes, desenfocados, pero su agarre en la muñeca de Ellie era feroz. Misma sangre, misma sangre, misma sangre. La mano de Ellie se detuvo, un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de octubre que sacudía las tablas sueltas de la cabaña. El nombre de Blackwood despertó algo en su mente. La voz de su madre resonó a través de los años, advirtiendo sobre familias que se aislaban, sobre una intimidad antinatural que desafiaba el plan de Dios. Pero su madre estaba muerta desde hacía 7 años, muerta en el barranco de Miller una mañana de niebla en la que Ellie estaba fuera, estudiando partería. Nunca le había convencido la forma en que había caído, demasiado conveniente, demasiado final, demasiado como la montaña silenciando preguntas indiscretas. «Tranquilízate», susurró Ellie, obligando a su voz a permanecer firme mientras reposicionaba sus manos. Delirios de la fiebre, solo delirios febriles. Pero incluso mientras decía palabras de consuelo, la confesión de la chica se le metió en la cabeza como una garrapata que chupa la sangre de heridas antiguas que pensaba que estaban cerradas. El bebé coronó finalmente. Una cabecita púrpura e inmóvil asomó. Ellie actuó con eficiencia clínica para despejar las vías respiratorias, para forzar la respiración en unos pulmones diminutos que parecían renuentes a aceptar la vida. Cuando el primer llanto del bebé rompió la noche, furioso, ambas lloraron de alivio. La joven madre se repuso rápidamente tras el parto. Su fiebre se rompió al amanecer. Ellie le preguntó tímidamente por sus divagaciones nocturnas y el rostro de la chica se quedó en blanco. «No me acuerdo», dijo arrullando a su bebé. «Solo el dolor y la sensación de ahogarme en él». Le dio las gracias a Ellie con lágrimas y unas monedas que eran una fortuna por estos lares, pero no explicó las palabras sombrías que se le habían escapado durante el parto. Ellie caminó a casa a través de la niebla de la mañana, su maletín médico pesado sobre su hombro y su mente llena de pensamientos no deseados. De vuelta en Grayson's Hollow desde hacía 6 meses, esperaba hallar tranquilidad en el trabajo de dar vida, de hacer la diferencia en un pueblo que necesitaba atención médica. Los lugareños desconfiaban de los extraños, incluso de alguien que había crecido allí antes de mudarse a la ciudad. Pero poco a poco, habían llegado a confiar en sus manos firmes y su toque suave. Había presenciado 8 partos desde que había regresado, atendido huesos rotos, heridas infectadas, y poco a poco había creado una práctica que le proporcionaba una razón y una débil sensación de pertenencia. Aquel domingo
Se sentó en los bancos desgastados de la iglesia bautista de Grayson's Hollow, intentando hallar consuelo en los himnos familiares y el sermón sincero del reverendo Hutchins sobre el plan de Dios para sus hijos. La congregación era pequeña, tal vez 40 almas dispersas en los bancos de madera, sus rostros gastados por el trabajo y los inviernos más duros. Ellie se unió a ellos en Amazing Grace, pero las palabras sonaban huecas en su boca. Se sorprendió analizando las caras a su alrededor, imaginando qué historias ocultaban, qué pecados confesaban a Dios en sus oraciones. Los Blackwood no estaban en la iglesia, observó, aunque no podía recordar si alguna vez habían sido feligreses regulares antes de que se fuera a Charleston. Tras el funeral, se quedó en el camposanto, recibiendo elogios por su labor de parte de la señora Patterson, cuyo nieto había ayudado a nacer el mes anterior. El rostro de la anciana estaba lleno de una calidez genuina, y por un instante, Ellie pudo imaginarse pertenecer, encajar en esta comunidad aislada que había formado su infancia. Pero mientras sonreía y agradecía los elogios, una parte de su mente estaba anclada en las palabras delirantes de la chica en el parto, girándolas en su mente como piedras en su bolsillo. Fue 3 días después, mientras hacía compras en la tienda general de Thornton, que las piedras comenzaron a encajar. Estaba revisando un rollo de algodón, calculando si podía costearse sábanas nuevas, cuando escuchó la voz de la señora Oakley, susurrando detrás de los barriles de pepinillos. «Vi a Silas Blackwood en el pueblo ayer», le decía la mujer a la señora Bell. «Primera vez en meses. Estaba tan delgado como un clavo. Y esos ojos». Se estremeció. «¿Cómo mirar un pozo a medianoche?» «Cállate», dijo la señora Bell, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Ya sabes que es mejor no mencionarlos». Lo sé, pero no es normal la manera en que viven allá arriba. 2 hombres adultos, solteros, jamás vistos con mujeres». La voz de la señora Oakley se redujo aún más. «Mi abuela decía que esa familia está maldita, que llevan algo profano en la sangre». «Tu abuela decía muchas cosas», respondió la señora Bell, «pero su voz no era segura, y la mayor parte era superstición y tonterías». «Tal vez sí», admitió la señora Oakley. «Pero dime, ¿por qué toda mujer que se ha acercado demasiado a los gemelos Blackwood ha aparecido muerta o desaparecida? Tu propia prima Rachel hizo demasiadas preguntas sobre ellos antes de caer por las cascadas de Copper Creek. Y ni hablemos de la pobre Sarah Collins. Dios la tenga en su gloria». Al escuchar el nombre de su madre, las manos de Ellie se apretaron sobre la tela, sus nudillos blancos contra el algodón azul. Sarah Collins, arrojada por el barranco de Miller en una mañana de niebla 7 años atrás, su cuerpo destrozado contra las rocas de abajo. Un accidente, había dictado el sheriff tras una investigación superficial. Un accidente fatal. Una joven huérfana. Y las preguntas de una comunidad sepultadas con los muertos. Ellie pagó sus provisiones con manos temblorosas, compartiendo bromas con el anciano señor Thornton, mientras su mente corría con las implicaciones que aún no estaba lista para afrontar. Mientras caminaba a casa a través de la noche que se extendía, la voz de su madre parecía susurrar a través del viento que mecía las hojas muertas. Advertencias sobre familias que se cerraban, sobre líneas de sangre que se retorcían sobre sí mismas como serpientes que se devoraban sus propias colas. Aquella noche, se quedó de pie en el porche de su cabaña, contemplando las montañas oscuras que abrazaban el valle, sus cimas perdidas en nubes bajas que parecían comprimir el aire con el peso de secretos. La comprensión se abrió paso lentamente, como agua filtrándose a través de la roca, que las respuestas incómodas que se sentía obligada a encontrar podrían ser más monstruosas de lo que podía imaginar, y que encontrarlas tendría un costo que podría no estar lista para pagar. La montaña era discreta, pero Ellie Mae Collins era hija de su madre, y algunas preguntas, una vez formuladas, no podían retirarse, sin importar cuán peligrosas fueran las respuestas. El olor a humedad del sótano de la iglesia le picaba la nariz a Ellie mientras hojeaba con cuidado las páginas amarillentas de los registros bautismales, rastreando con sus dedos las entradas de tinta desvanecida que registraban nacimientos y defunciones desde 1840. El reverendo Hutchins se había negado a mostrarle los antiguos libros de contabilidad. Decía que estaban demasiado delicados y era mejor no tocarlos. Pero su amable insistencia y la genealogía para su práctica médica finalmente habían agotado su resistencia.
Ahora, bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno, revisó las entradas familiares de los Blackwood con creciente inquietud, notando cómo surgía un patrón que le revolvía el estómago en reconocimiento. Los Blackwood abarcaban 4 generaciones, pero fue la repetición de nombres lo que primero le llamó la atención. Silas, Merritt, Ezequiel, Ruth. Los mismos nombres se repetían, de padres a hijos, de madres a hijas, tejiendo un árbol genealógico que parecía girar sobre sí mismo, en lugar de extenderse hacia afuera en un crecimiento saludable. Aún más perturbador era que no existían registros de matrimonio para los hombres Blackwood. Mientras que otras familias del Valle mostraban registros claros de matrimonios, nacimientos y defunciones, las entradas de Blackwood eran escasas, enigmáticas. Los niños figuraban en los registros bautismales sin padres, y una serie preocupante de fallecimientos infantiles salpicaban su árbol genealógico. Bebés que morían días o semanas antes por enfermedades que solo se anotaban como fallo de desarrollo o se dejaban en blanco. Ellie transcribió la información en su propio cuaderno, su mano temblando mientras registraba lo que parecía ser un patrón deliberado de secreto y tragedia que abarcó décadas. 14 muertes de niños en los últimos 30 años, todas de la casa Blackwood, todas sin explicación. Los actuales Silas y Merritt aparecían como nacidos en 1862 y 1864 respectivamente, pero no se mencionaba a ninguna madre. Simplemente parido en casa en la cuidadosa escritura del predecesor del reverendo Hutchins. Cuando finalmente emergió del sótano parpadeando ante la luz del sol de la tarde, el reverendo Hutchins la estaba esperando, su rostro mostrando una preocupación apenas disimulada. «Espero que haya encontrado lo que buscaba, señorita Collins», dijo, con la voz tensa por la advertencia. «A veces las historias familiares tienen dolores que es mejor dejar en paz. A veces revelan verdades que necesitan ser reveladas», respondió Ellie en voz baja, sus ojos encontrándose con los suyos con determinación. El rostro del reverendo palideció, y se volvió a marchar sin decir una palabra más, pero podía sentir sus ojos preocupados siguiéndola mientras atravesaba el cementerio hasta el camino que conducía a la cabaña de Ida May Carpenter. Ida residía sola en una cabaña de estar talada en los límites del valle, reconocida por todos como la guardiana del folclore y el conocimiento herbario. Era una figura reverenciada y temida en el pueblo. La anciana era casi septuagenaria, con la mente más afilada que una navaja a pesar de su edad, y había conocido a su madre antes de su muerte prematura. Ellie la halló en su porche, desgranando frijoles con dedos artríticos que se movían con eficiencia aprendida a pesar de su nudosidad. «Te estaba esperando», dijo Ida May sin levantar la vista de lo que estaba haciendo. «En el momento en que oí que habías vuelto y andabas preguntando, supe que tarde o temprano llamarías a mi puerta. Tienes la testarudez de tu madre, muchacha. Que Dios te ayude». Ellie se sentó en los escalones del porche, la invitación tácita aceptada. «Cuénteme sobre los Blackwood, Ida. Dime lo que mi madre sabía». Las manos de la anciana se detuvieron. Los frijoles se deslizaron de su regazo sobre las tablas deformadas del porche. Por un buen rato, miró hacia el bosque que se oscurecía, sus ojos lejos, en algo que parecía dolerlo. «Tu madre era una buena mujer», dijo al fin. «Demasiado buena para este mundo, quizás. Vio cosas que otros pasaron por alto. Hizo preguntas que otros temían hacer». La voz de Ida May se redujo a un susurro. Preguntó por la gente de ojos de luna, por las familias que se encerraban cuando el mundo se volvía demasiado insoportable. Quiso saber qué ocurre cuando los linajes se enroscan sobre sí mismos como una cuerda en un nudo. ¿Qué le dijo? «Lo mismo te digo yo. Algunas puertas deberían permanecer cerradas. Algunos secretos se entierran por una razón». Los dedos nudosos de Ida May cogieron un frijol y lo hicieron rodar en su palma. Pero ella no escuchó, igual que tú no escuchas. Se puso a escarbar en lugares que debían dejarse solos, y mira lo que consiguió. ¿Crees que su muerte fue un accidente? No era una pregunta, y el silencio de Ida fue respuesta suficiente. Tras unos minutos, la anciana se puso en pie con un gruñido. «Espera aquí», dijo, desapareciendo en la oscuridad de su cabaña. Cuando volvió, traía consigo un pequeño cofre de madera, ennegrecido por el tiempo. «Tu madre me dejó esto antes de morir. Me hizo jurar que lo protegería hasta que llegaras tú con las preguntas correctas».
Las manos de Ellie temblaron al tomar el cofre, el peso de los secretos de su madre presionando en sus palmas. En su interior, cubierto de seda azul desvanecida, reposaba un diario encuadernado en cuero, repleto de la letra pulcra de su madre. Mientras hojeaba las páginas, la voz de Sarah Collins parecía resonar a través del tiempo, registrando sospechas, observaciones, un retrato de horror creciente. Artículos sobre la forma antinatural en que los gemelos Blackwood se mantenían unidos, sobre su reclusión, sobre el inquietante parecido entre los pocos niños que habían logrado superar la infancia en su finca. Su madre había observado el historial de fallecimientos infantiles, la falta de mujeres que los visitaran, la manera en que los gemelos parecían habitar su propio mundo. Pero fue la última entrada, fechada solo 3 días antes de la muerte de su madre, lo que heló la sangre de Ellie. He descubierto la verdad sobre el secreto que se esconde en la casa de Blackwood. Dios me perdone, pero no puedo ignorar lo que he aprendido. Mañana voy al sheriff Brody con lo que he encontrado. Si me pasa algo, si me matan, que este diario sea testigo de la verdad. Los niños enterrados en esa propiedad merecían algo mejor que el silencio de sus tumbas. Aquella noche, Ellie se sentó en su cabaña, releyendo las palabras de su madre, cada página confirmando sus sospechas más oscuras, abriendo la puerta a preguntas que le revolvieron el estómago con horror. Estaba tan metida en el diario que apenas oyó los pasos en su porche, el crujido de la madera bajo los pies. Cuando levantó la vista de las páginas, la forma del sheriff Brody llenó su puerta, su rostro sombrío bajo la lámpara. «Señorita Collins», dijo inclinando su sombrero con exagerada cortesía. «Oí que has estado por ahí preguntando, removiendo el pasado». «Estoy rastreando mi árbol genealógico», respondió Ellie con cautela, cerrando el diario y colocando sus manos sobre la mesa. «Eso no es un crimen. Depende de qué historia estés desenterrando». El sheriff Brody entró en su cabaña sin ser invitado, su presencia amenazante llenando la pequeña habitación. «Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, señorita Collins. Su madre lo aprendió demasiado tarde. No quiero que siga sus pasos». La advertencia en su tono era inconfundible. Cuando se fue, cerrando la puerta detrás de él con cuidado, Ellie se sintió como si se estuviera ahogando en el silencio. El vandalismo llegó 2 noches después. Alguien había destrozado sus provisiones médicas, arrojado sus herramientas al suelo y escrito una sola palabra en la pared de su cabaña con lo que parecía sangre seca: «Vete». El mensaje era explícito, pero en lugar de intimidarla y someterla, solo la endureció. Su madre había muerto por la verdad y Ellie no iba a dejar que muriera en vano. Mientras despejaba el caos a la luz de la lámpara, el diario de su madre contra su pecho le prometió a la oscuridad. Terminaría lo que Sarah Collins había comenzado, sin importar el costo, sin importar el peligro que acechara en cada paso. Los niños sin nombre en tumbas sin nombre merecían una voz, y ella sería esa voz, aunque le costara el mismo destino que había reclamado para su madre aquella mañana de niebla de hace 7 años. El camino a la granja Blackwood serpenteaba a través del bosque, donde el dosel oscurecía la luz del sol otoñal, sumiendo el lugar en un crepúsculo eterno que absorbía sonido y movimiento. Ellie apretó su maletín médico mientras trepaba por el sendero angosto, su aliento empañado por el aire frío de octubre. Cada paso la adentraba en un reino cada vez más distante de la sociedad civilizada. Se había dicho a sí misma que la visita era una cortesía profesional. Se había corrido la voz de que uno de los gemelos Blackwood estaba gravemente enfermo y como única médica capacitada en millas, era su responsabilidad ayudar, sin importar sus sospechas personales. Pero el diario de su madre en su bolso decía otra cosa. Cada paso sobre el sendero cubierto de hojas la atraía hacia el terrible conocimiento, enfrentándose a algo para lo que no sabía si estaba lista. La cabaña Blackwood se agazapaba en un claro como una herida en el bosque, sus troncos oscurecidos por el tiempo y el abandono. El techo se desplomó bajo el peso de los escombros y la desesperación. No salía humo de la chimenea, aunque hacía frío, y el pequeño huerto estaba cubierto de malas hierbas que hacía tiempo que habían sembrado sus semillas. El aislamiento era absoluto y deliberado, una fortaleza de soledad que había mantenido al mundo exterior a raya durante siglos. Ellie se acercó a la puerta principal, con las manos temblando, el silencio que parecía apretar sus tímpanos.
interrumpido solo por el cuervo solitario que graznaba en la distancia en algún lugar dentro de los bosques oscureciendo. Su golpe resonó hueco a través de la cabaña, y por un instante pensó que nadie respondería. Entonces la puerta se abrió con un chirrido, para dejar entrar a Merritt Blackwood. Apenas lo reconoció de las breves miradas que había tenido de él en el pueblo a lo largo de los años. Estaba tan delgado que parecía un esqueleto, su ropa colgando de un cuerpo que parecía consumirse a sí mismo. Sus ojos, antes tan azules como los de su hermano, ahora estaban hundidos y febriles, con el fuego de alguien que luchaba contra demonios físicos y mentales. «Miss Collins», murmuró, su voz apenas audible a través de sus labios agrietados. «Yo no esperaba. ¿Por qué está aquí?» «Oí que estaba enfermo», respondió Ellie en voz baja, levantando su botiquín. «Vine a ayudar en lo que pueda». La risa de Merritt era amarga, como si le raspara la garganta. «¿Ayuda?», repitió, como si la palabra le resultara extraña. «No existe remedio para lo que me atormenta, señorita Collins, no para un espíritu envenenado desde la cuna». Pero se apartó para dejarla pasar. En él vio el hambre de alguien que había estado aislado, sin más voz que la que le había susurrado veneno al oído durante 30 años. El interior de la cabaña era una oda a la locura que se había instalado en esas paredes. Textos sagrados apilados por doquier, sus páginas subrayadas y anotadas por distintas manos, versículos sobre la limpieza, los linajes y el pueblo escogido de Dios marcados con tinta desvanecida. De las vigas colgaban cruces toscas, talladas en ramas retorcidas y suspendidas con tiras de tela que una vez habían sido blancas, pero que ahora estaban amarillentas por el tiempo y el abandono. El aire olía a cuerpos sucios, y algo más, algo dulce y repugnante que hizo que el estómago de Ellie se agitara al reconocerlo. El olor a muerte, justo debajo de la superficie del mundo de los vivos. Merritt se dejó caer en una silla que crujió bajo su peso, su respiración entrecortada y superficial. Ella nos mostró, abrió la boca sin rodeos, sus ojos ardientes fijos en algo que Ellie no podía ver. «Mamá nos dijo que éramos especiales, que Dios nos había elegido para preservar su sangre. El mundo está pervertido, solo nosotros conocemos su palabra». Su voz se rompió y las lágrimas se abrieron paso por sus mejillas hundidas. «Nos casó cuando tenía 16 y Silas 18. Hizo que el reverendo Mills oficiara la ceremonia en secreto. Les dijo que éramos primos lejanos de Kentucky. Nos hizo jurar ante Dios y su último aliento que nunca permitiríamos que la sangre externa manchara a nuestra familia». La confesión salió de él como pus de una herida infectada, cada palabra más atroz que la anterior. Habló de las interpretaciones perversas de las Escrituras por parte de su madre, de la ceremonia que los había casado en un matrimonio profano, de los hijos que habían tenido, débiles y enfermizos, que rara vez llegaban al invierno. «Una vez bebés», susurró, su voz quebrándose. «Una vez pequeñas almas enterradas en el bosque detrás de la cabaña». Silas afirma que fueron bendecidos, devueltos a Dios antes de que el mundo pudiera contaminarlos. Pero yo sé la verdad. Veo sus caras en mis sueños, señorita Collins. Oigo sus gritos en el viento. Ellie sintió que la habitación giraba a su alrededor mientras el horror completo de la situación se abalanzaba sobre ella. El conocimiento médico que había aprendido en Charleston enumeraba las consecuencias genéticas de un incesto tan atroz, los defectos de nacimiento inevitables y las muertes prematuras que serían el resultado. Pero más allá de la comprensión científica, había una repulsión más visceral, un reconocimiento del mal tan profundo que parecía chupar el calor de sus huesos. «¿Dónde está Silas ahora?», logró preguntar, aunque una parte de ella temía la respuesta. «Cazando», respondió Merritt, secándose la nariz con una mano temblorosa. «Regresará pronto. No me deja sola. Dice que podría hacer algo estúpido». Las palabras arrastraban años de control y manipulación, y Ellie se dio cuenta de repente de que Merritt era tan víctima como los niños enterrados en esas tumbas sin nombre. Pasos pesados en el porche le atravesaron la mente como una puñalada. Ella y Merritt se quedaron helados cuando la puerta se abrió para revelar a Silas Blackwood, perfilado contra la luz del atardecer. Era mayor que su hermano. Su cuerpo aún mantenía el músculo de la vida en la montaña, pero había algo en su porte que sugería violencia apenas controlada. Sus ojos claros vagaron por la habitación,
registrando a Ellie con la mirada de un depredador midiendo una amenaza. «¿Qué hace esa mujer en nuestra casa, Merritt?», dijo Silas, su voz acostumbrada a la obediencia incondicional. No había sorpresa en su tono, solo una rabia helada que se intensificó cuando vio la cara cubierta de lágrimas de su hermano. «Ella vino a ayudar», susurró Merritt, encogiéndose en su asiento. «Estaba enfermo. Y ella vino a difundir mentiras y veneno», interrumpió Silas, entrando por completo en la cabaña y cerrando la puerta con lentitud. Como su madre, como todas las serpientes que profanarían el jardín de Dios con sus preguntas y acusaciones inmundas. Sus ojos se clavaron en Ellie de una manera que le puso la piel de gallina. «¿Pensó que no lo notaríamos, señorita Collins? ¿Pensaste que tus incursiones nocturnas a casas de ancianas y sótanos de iglesias no llamarían la atención? Esta montaña no esconde nada de los suyos». Ellie se obligó a sí misma a permanecer tranquila, aunque todos sus instintos le decían que corriera. «Vine como médica, nada más». «Llegaste como un heraldo de destrucción», respondió Silas, su voz tomando un ritmo sermoneador. «Pero no encontrarás terreno para tus falsedades aquí. Merritt y yo estamos casados ante Dios y el hombre, consagrados por la palabra y la sangre. Somos el último remanente de su pueblo escogido, y no seremos contaminados con tu veneno mundano». La amenaza en sus palabras era inconfundible. Mientras él se acercaba, Ellie supo con certeza que estaba viendo la cara de la locura, alguien que haría cualquier cosa para mantener la realidad distorsionada que su madre había creado para ella. El peligro que había intuido desde el principio ahora tenía nombre y rostro, y supo con aterradora certeza que podría no salir viva de esa cabaña. El corazón de Ellie latía con fuerza en sus costillas mientras retrocedía hacia la puerta de la cabaña, su maletín médico aferrado a su pecho como un escudo. Los ojos pálidos de Silas Blackwood seguían cada uno de sus movimientos con la intensidad depredadora de un gato montés acechando a una presa herida. El filo de su amenaza colgó en el aire apestoso entre ellos, y ella saw the same ice-water calculation in his eyes that must have been the last thing her mother saw before she fell to her death at Miller's Ravine. Sin dejar de mirarlo, buscó a sus espaldas el cerrojo de la puerta, sus dedos temblando al tacto del tosco mango de hierro. «Debo irme», dijo, esforzándose por mantener la voz firme, a pesar del pánico que amenazaba con ahogarla. «Merritt necesita descansar, y he aprovechado su hospitalidad». «Sí», respondió Silas, su voz arrastrándose como una serpiente a punto de morder. «Deberías irte, y deberías recordar que estas montañas tienen su propia manera de lidiar con los extraños que se sobrepasan. Mi madre siempre decía que Dios defiende a su pueblo escogido de sus enemigos». La amenaza se disfrazaba de términos religiosos, pero el mensaje era claro. Cuando Ellie finalmente abrió el cerrojo, escuchó el sollozo sofocado de Merritt detrás del cuerpo de su hermano. Se tambaleó hacia la luz agonizante de la tarde, sus piernas temblando bajo ella, mientras se obligaba a sí misma a caminar, en lugar de correr por el camino del bosque, de regreso a la civilización. Solo cuando estuvo fuera de la vista de la cabaña se permitió una carrera desesperada, chocando contra la maleza y tropezando con troncos caídos en su prisa por alejarse del horror que había visto. Las ramas desgarraron sus ropas, arañaron su rostro, pero apenas sintió el daño físico a través de la agonía emocional que amenazaba con consumirla. La confesión, la retorcida justificación, la mención casual de 11 bebés muertos enterrados como mascotas no deseadas en tumbas sin marcar. Era peor de lo que el diario de su madre le había hecho esperar encontrar. Para cuando llegó a la oficina del sheriff Brody, en el centro de Grayson's Hollow, el sol se había ido por completo. Las luces de las lámparas de queroseno en las ventanas del edificio proyectaban la promesa de seguridad y justicia en un mundo enloquecido. Entró por la puerta sin llamar, su aspecto tan salvaje y desordenado que el sheriff levantó la vista de su papeleo con alarma real. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, su vientre batallando contra su chaleco y su ralo cabello peinado sobre su cuero cabelludo para disimular su edad. Pero sus ojos, siempre lo había notado, eran penetrantes con inteligencia tras su forma campechana. Había esperado que esa inteligencia se extendiera al valor moral ante la verdad que ella revelaba. «Sheriff Brody», resolló,
hundiéndose en la silla frente a su escritorio sin ser invitado. Debo informar un crimen. Muchos crímenes. El peor. Pero él levantó una mano carnosa para callarla, su rostro pasando de la preocupación a algo alarmantemente parecido a la resignación. Sé por qué está aquí, señorita Collins, dijo con fatiga. Y sé lo que crees que has encontrado en la casa de los Blackwood. Pero antes de que digas otra palabra, quiero que sepas cómo son las cosas en estas montañas. Se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso, y la observó con ojos que no mostraban sorpresa, solo una profunda y eterna tristeza. Hay piedras que es mejor no levantar, hay puertas que es mejor no abrir. Su madre nunca aprendió esa lección, y mira dónde terminó. Ellie sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras el significado de sus palabras se hundía. Lo sabía, susurró. Siempre supo lo que ocurría en las alturas. Escuché lo que la gente decía, respondió cautelosamente. Conocía lo de los bebés muertos, lo de la manera en que aquellos chicos vivían allí como ermitaños. Pero saber y demostrar son dos cosas distintas, y en un tribunal de justicia se necesita evidencia, no las palabras delirantes de un hombre moribundo o los chismes de las ancianas. Se puso en pie y se dirigió a la ventana, observando las calles oscuras del valle. Esta comunidad ha estado cuidando de sí misma durante más de 100 años, señorita Collins. No intervenimos en asuntos ajenos y no vamos a provocar problemas donde han sido contenidos. ¿Contenidos? La voz de Ellie se elevó en un grito. ¿Once niños muertos? ¿Eso está contenido? ¿Un hombre casado con su propio hermano? ¿Está eso incluido? ¿Dónde quedó la justicia? La defensa de los inocentes. El sheriff Brody se giró para mirarla, y no vio maldad en sus ojos, sino algo peor, una resignación agotada ante el mal que había corroído su alma como ácido. La justicia es un lujo para los sitios que pueden pagarla, señorita Collins. Somos gente sencilla de la montaña, solo intentando sobrevivir un invierno más. No podemos curar todo lo que está roto en el mundo, y a veces lo mejor que podemos hacer es contener la enfermedad. Se acercó a la puerta, abriéndola. 23:45. Le sugiero que empaque sus maletas y regrese a Charleston, donde pertenece la gente educada como usted. Estas montañas no aman a los extraños que avivan viejos problemas. El viaje de vuelta a su cabaña fue una tortura, una agonía de incredulidad y desesperación. Había esperado resistencia, tal vez incredulidad, pero el despido casual del sheriff ante horrores, que deberían haberlos impulsado a cualquier persona razonable a la acción, la dejó más sola de lo que jamás hubiera imaginado. La gente que había esperado ayudar, curar, de la que esperaba formar parte, resultó ser cómplice del mismo mal que pretendía denunciar. Conocían los crímenes de los Blackwood, siempre lo habían hecho, y su silencio no era por desconocimiento, sino por elección. Aquella noche, sentada sola en su cabaña con el diario de su madre abierto sobre la mesa de la cocina, Ellie sintió la derrota, aplastándola como una entidad viva. El vandalismo en su propiedad, la negativa del sheriff a intervenir, las filas cerradas de la comunidad, todo apuntaba a la misma conclusión inevitable que se había llevado a su madre 7 años atrás. Algunas cosas eran demasiado peligrosas para hablar, algunos males demasiado poderosos para enfrentarse sin morir. Pero al releer la documentación de su madre, sus notas y observaciones sobre la lucha de una mujer contra la ceguera voluntaria, algo se movió en su alma rota. Sarah Collins no estaba investigando un simple crimen. Había estado luchando contra todo un sistema de corrupción y encubrimiento que abarcaba generaciones. Su muerte no había sido el accidente de una mujer que hizo las preguntas equivocadas, sino el silenciamiento deliberado de alguien que amenazó con revelar la bancarrota moral de toda una sociedad. La comprensión llegó a Ellie como un rayo en la noche, y no era por los gemelos Blackwood o su pacto perverso, ni por las 11 tumbas diminutas en el bosque de la montaña. Era la memoria de su madre, de completar el trabajo por el que Sarah Collins había muerto, de negarse a permitir que el mal prevaleciera solo porque era más cómodo mirar hacia otro lado que afrontar verdades desagradables. Por primera vez, desde que escapó de la cabaña Blackwood, Ellie sintió algo más que desesperación, una rabia fría y limpia, que quemó la parálisis del miedo y la sustituyó por una determinación de acero. No iba a abandonar su misión, ni a volver a Charleston con el rabo entre las piernas.
Honraría la muerte de su madre, terminando lo que Sarah Collins había muerto intentando hacer. Si el pueblo no la acompañaba en la justicia, iría sola, como su madre en aquellos días peligrosos del ocaso, antes del barranco de Miller. La revolución se inició en voz baja, como la mayoría de las revoluciones, en las cocinas y en los porches delanteros, donde las mujeres de la montaña se reunían para desgranar frijoles y coser parches, mientras sus hijos jugaban en el polvo del otoño. Ellie había aprendido de su encuentro con el sheriff Brody que las acusaciones abiertas solo reforzarían el muro de silencio del pueblo, por lo que adoptó otro enfoque. Uno que respetaba tanto su entrenamiento médico como su conocimiento de la forma en que se transmitían los secretos entre las mujeres en estos valles remotos. Empezó a ir a las casas de sus pacientes, no como una investigadora en busca de evidencias, sino como una curandera preocupada por la salud de las futuras generaciones. En la cabaña de Martha Hensley, revisando al bebé más nuevo de la mujer, en busca de signos de la gripe que había estado invadiendo a los niños del valle, Ellie habló en voz baja sobre la herencia y los linajes, ilustrando en términos simples cómo se transmitían los rasgos de padres a hijos y cómo la diversidad de linajes hacía más fuertes a las generaciones venideras. Es como cultivar un jardín, dijo, meciendo al bebé sano mientras Marta escuchaba atentamente. Si siempre siembras lo mismo en el mismo suelo, las plantas se debilitan y enferman. Pero si traes semillas de todas partes, el jardín florece. Nunca nombró a los Blackwood, pero el mensaje era evidente, y el asentimiento informado de Martha le indicó que el mensaje se había recibido. Se repitió por todo el valle mientras Ellie lo recorría, predicando a esposas, madres y abuelas sobre el deber sagrado de proteger a los niños, sobre el precio moral del silencio, sobre la fuerza de las mujeres que se unían contra la oscuridad que los hombres en el poder preferían pasar por alto. Les habló de mortalidad infantil y enfermedades genéticas. Les describió una muerte innecesaria, que resonó con mujeres que habían enterrado a demasiados bebés, y se preguntaban por qué Dios era tan cruel con algunas familias y tan generoso con otras. 3 semanas después de haber ido a la granja Blackwood, el progreso llegó. Ellie estaba atendiendo a la joven Rebecca Morrison, la mujer cuya confesión delirante durante el parto había desencadenado toda esta investigación, cuando de repente Rebecca le apretó la mano con fuerza. «Señorita Collins», susurró, mirando hacia la puerta de la cabaña donde su esposo estaba cortando madera. «Aquella noche, cuando mi bebé estaba por nacer, lo que hablé no eran delirios febriles. Ahora lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Los vi, a los chicos Blackwood, abajo en Copper Creek hace 2 veranos. Estaban tomados de la mano como enamorados. Y Merritt tenía la cabeza apoyada en el hombro de Silas como una esposa». Su voz se redujo a un susurro. «No es normal lo que hacen allá arriba. Y si anda por ahí preguntando por bebés muertos y genealogías retorcidas, bueno, tal vez es hora de que alguien finalmente diga la verdad». El valor de Rebecca era contagioso. En cuestión de días, otras mujeres alzaron la voz con sus propias sospechas de años atrás, sus propias observaciones guardadas. Las ella. Patterson confirmó haber presenciado a Silas comprar ropa de mujer en Thornton's hace años, diciendo que eran para una esposa enferma que todos sabían que no tenía. La señora Oakley relató las historias de su abuela sobre la antigua generación de Blackwoods, hermanos que vivían como marido y mujer, niños que morían en sus cunas por enfermedades sin nombre. Cada revelación era otra piedra en el muro de evidencia que Ellie estaba construyendo. Pero sobre todo, cada mujer que hablaba rompía el pacto de silencio de la comunidad. La marea cambió cuando Martha Hensley se puso en pie en el círculo de oración de mujeres de la Iglesia Bautista de Grayson's Hollow y anunció con una voz que resonó en todo el santuario: «Hemos estado cultivando el mal en medio de nosotros y escondiéndonos detrás de palabras bonitas sobre mente en tus propios asuntos. Pero el mal que nos enfrenta se fortalece, y la sangre de los inocentes clama por justicia, queramos oírla o no». Sus palabras provocaron un debate acalorado que continuó mucho después de que el círculo de oración se hubiera cerrado oficialmente. Mujeres que habían evitado hablar de temas incómodos durante años, de repente alzaron la voz y exigieron que se hiciera algo.
El sheriff Brody se enfrentó a una delegación de mujeres de la montaña en una mañana de noviembre helada, sus rostros fijos con la clase de determinación que había conquistado la naturaleza y sobrevivido a adversidades. No trajeron evidencias que resistieran en la corte, pero trajeron algo mejor, una voz colectiva, que ya no podía ser ignorada ni intimidada. «Vas a ese lugar Blackwood hoy», le dijo Martha Hensley con tranquila autoridad. «O vas a tener que responder a preguntas en las próximas elecciones que no vas a querer responder». El sheriff montó a caballo esa tarde con 2 ayudantes, su renuencia escrita en cada línea de su cuerpo, pero sus instintos de supervivencia política superaron su deseo de ignorancia complaciente. Lo que descubrieron en la granja aislada perseguiría al valle durante generaciones. Merritt Blackwood estaba muerto en su cama, su cuerpo frío y destrozado por la enfermedad que lo había estado matando por dentro. Pero fue el estado de la cabaña lo que dijo la historia. Documentos dispersos con excusas religiosas para lo inmencionable. Un altar tosco donde se habían llevado a cabo rituales perversos, y lo más condenatorio de todo, una pila de ropa de bebé, guardada en un cofre de madera como reliquias de alguna devoción profana. Silas no estaba allí cuando llegaron, pero el humo que se elevaba desde el bosque detrás de la cabaña los llevó a un descubrimiento aterrador. Había erigido una pira en un claro donde 11 tumbas señaladas con cruces de madera testimoniaban años de tragedia clandestina. El fuego devoraba lo que parecían ser las últimas pertenencias de los Blackwood. El sheriff y sus hombres se acercaron y vieron a Silas de pie en el fuego, sus brazos extendidos como un hombre abrazando la salvación o la condenación con la misma intensidad. Se había quemado antes que afrontar el juicio del mundo exterior, llevándose con él el último rastro de una maldición familiar que había envenenado el valle durante generaciones. Las tumbas fueron señalizadas y bendecidas por el reverendo Hodgkins, quien ofició la ceremonia con lágrimas en el rostro, mientras decía palabras de consuelo para los niños que jamás habían conocido otra cosa que miseria en sus cortas vidas. El pueblo se reunió para este último homenaje, sus expresiones avergonzadas y dolidas por los años de ceguera deliberada que habían permitido que estos horrores continuaran sin ser cuestionados. El primer domingo de diciembre, Ellie se puso de pie ante la iglesia bautista de Grayson's Hollow, su voz firme mientras hablaba a las familias reunidas que finalmente habían tenido que enfrentarse a la oscuridad dentro de sus filas. «No podemos cambiar el pasado», dijo, su voz resonando en el pequeño santuario con tranquila autoridad. «No podemos devolver las vidas inocentes que perdimos, ni deshacer el daño que el silencio dejó persistir. Pero podemos ser mejores. Decir la verdad incluso cuando es difícil. Defender a los débiles incluso cuando es incómodo». Observó las caras que nunca volverían a mirarla con la misma calidez, dándose cuenta de que su búsqueda de justicia le había costado toda posibilidad de pertenecer a esta sociedad. Pero cuando terminó de hablar y se sentó, sintió la presencia de su madre como una bendición, sabiendo que el sacrificio de Sarah Collins no había sido en vano, y que algunas victorias, por amargas que fueran, merecían cualquier precio que costaran a la conciencia y la verdad.